El Anticristo, estudio número 30. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 10. Dice la Escritura: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. No me cabe la menor duda de que el anticristo será una persona y no una institución o sistema. Pero él sí será el representante de un poder político que estará imperando en el mundo en el momento en que surja. Puedo decir que en este tiempo existe en el mundo una grande resistencia contra Cristo y su iglesia en el mundo. Vivimos en una sociedad que abiertamente desafía todos los principios cristianos, lo cual es una plataforma perfecta para que surja el anticristo. El anticristo será un personaje nefasto, un inicuo, como bien lo llama el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:8. El anticristo es descrito por el profeta Daniel como alguien desprovisto de todo escrúpulo. Fíjese cómo él dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Daniel 11, versículos 36 y 37. Como ya hemos dicho, la aparición del anticristo en el mundo es lo que marcará el inicio del fin del gobierno humano y también marcará la antesala de la segunda venida de Cristo. El anticristo aparecerá en un momento de grande crisis política en la humanidad. Este será un líder aclamado por la mayoría y se presentará como el que resolverá el gran conflicto del momento, pero luego se manifestará a sí mismo tal y como es. El anticristo es la bestia que sube del mar, que es descrita en Apocalipsis 13, y al mismo tiempo es apoyado por la bestia de la tierra, que es el falso profeta, que a su vez cumple los designios del dragón, quien es el diablo. Todo eso está en Apocalipsis capítulo 13. Este triunvirato viene siendo la manifestación del usurpador por excelencia, queriendo presentarse como si fuera Dios. Es por ello que el número que lo representa
en la Biblia es el 666, el número de la imperfección reafirmado 3 veces, la Trinidad diabólica, la unión de la ambición humana con la astucia diabólica, para hacer un último intento de usurpar a la verdadera Trinidad divina. Mediante la manifestación de un poder engañoso, el anticristo logrará convencer a mucha gente. Pero es claro que la Biblia nos enseña que los creyentes verdaderos se darán cuenta de su identidad. El personaje conocido como anticristo, mencionado con ese nombre como tal, solo se encuentra en 1 de Juan 2:18. Aunque la alusión a este personaje está diseminada por toda la Biblia con otros términos, con otros nombres que significan lo mismo. Vamos a leer en 1 de Juan 2:18 al 22 y luego hagamos una definición de la palabra anticristo. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Aquí termina la cita. Veamos entonces que el término específico anticristo se usa 7 veces en la Escritura. 2 veces aquí en 1 de Juan 2:18 y también en 1 de Juan 2:22 y 1 de Juan 4:3 y una vez más en 2 de Juan 7:9. Así que de todo lo dicho anteriormente podemos deducir que anticristo se deriva de la palabra griega antikristos o anticristos y se refiere a alguien que puede ser definido como opuesto o contrario a Cristo. Alguien que pretende suplantar o usurpar a Cristo. O sea, que se presentará diciendo que es el Mesías, siendo mentira. Así que toda persona o religión o secta o grupo o entidad o sistema o lo que sea que manifieste o haya manifestado estas características en algún momento debe ser considerado como un anticristo o tipo de anticristo. Sin embargo, es bueno que se sepa que el anticristo propiamente dicho aún no se ha manifestado en el mundo. Es por esto que el apóstol Juan advierte a los creyentes acerca del espíritu de engaño del anticristo o el espíritu del engaño anticristiano que se manifestará de muchas maneras en el mundo antes que aparezca el personaje en sí. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 3. A través de la historia podemos identificar a muchos personajes políticos como tipos de anticristos. El anticristo será un personaje con una influencia similar a la de estos personajes nefastos de la historia, solo que será superior en mucho a cualquiera de ellos, ya que el anticristo será la personificación misma de Satanás en una persona humana, en un hombre. El apóstol Pablo dice que alguien detiene la manifestación del anticristo en el mundo y que cuando ese impedimento le sea quitado, entonces él se manifestará. Dice él, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene,
a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda Tesalonicenses 2, versículos 5 al 8. En realidad no sabemos a quién se refiere el apóstol Pablo, aunque los hermanos de Tesalónica sí lo sabían, pues el apóstol lo había enseñado antes de forma presencial en la iglesia. Pero no nos dice nada en su carta que nos arroje luz sobre el tema. Lo que sí sabemos es que una fuerza poderosa impide la manifestación del anticristo hasta este momento. Nosotros sabemos que el poder del mal está bajo el dominio y el freno de Dios. Y no será hasta que Dios lo permita que la obra de este inicuo será desatada con toda su furia en el mundo. El anticristo será un líder malo y dictador, pero con grande influencia en lo político, en lo económico y en lo religioso. Así que tendrá una gran incidencia en todos los ámbitos de la vida social del mundo. Quiero que veamos rápidamente tres cosas que el anticristo representa. En primer lugar, el anticristo representa el intento del hombre por gobernar el mundo sin Dios. El hombre, después que fue afectado por la ponzoña del diablo, siempre ha pretendido erradicar cualquier forma de concepción de Dios. Esto ha degenerado en lo que se denomina como la filosofía ateísta. Este pretendido asesinato de Dios procura al mismo tiempo la glorificación del hombre. De este empeño de los hombres surge el humanismo, una forma sutil de colocar al hombre en el lugar que le corresponde a Dios, planteando así la supremacía del ser humano en la civilización. Pero esto no es nuevo. Recordemos cómo Nabucodonosor se mofaba de su propia grandeza, dice la Escritura. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30. Vemos aquí todo el orgullo, toda la arrogancia en una persona que se cree autosuficiente. El hombre va tras la búsqueda de un mundo donde Dios no sea necesario. Y todo este deseo egocéntrico del corazón humano está por encima de toda razón. Pues la razón misma corrobora en cada uno de nosotros la existencia irrefutable de Dios. El sistema político denominado como comunismo puede ser descrito como un tipo de anticristo, pues el comunismo siempre ha sido un abanderado del ateísmo y ha perseguido, encarcelado, torturado y dado muerte a miles de cristianos en los países donde este régimen político ha imperado. Con su gran estilo propagandístico, el comunismo ha planificado la intimidación de quienes les adversan. Este sistema político ha sido cruel y despiadado, tal y como lo será el gobierno del anticristo cuando aparezca. Así que todos esos tipos de gobiernos totalitarios que han existido han sido como un ensayo del diablo, una muestra de lo que será el anticristo propiamente dicho. Fíjese que si estos son los símiles, ¿qué será entonces la propia realidad? El anticristo será un gobernante sin corazón y sin sentimiento, sin respeto ni consideración de ninguna clase. Sus actuaciones estarán en franca violación de los derechos
más elementales de la vida humana. En segundo lugar, el anticristo representa a todos los imperios humanos que han dominado el mundo. El anticristo representa el estilo de gobernar del hombre influenciado por el príncipe de este mundo, o sea, Satanás. Cada uno de los imperios que han existido han pretendido dominar el mundo e influenciar a los hombres en lo político, en lo económico y en lo religioso, aunque para ello tengan que perder hasta su propia alma. Podemos ver cómo en su afán de conquista el hombre ha arrasado con pueblos y culturas que han quedado en el olvido, como lo ocurrido en América, con el exterminio de muchas razas aborígenes por parte de los conquistadores españoles, como ha ocurrido, por ejemplo, en nuestra isla La Española, en República Dominicana, según podemos ver en la historia. El anticristo, en este sentido de conquista por medio de la fuerza, está representado en el jinete del caballo blanco de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2, que dice: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Lo que este jinete arrastra tras sí es una oleada de guerra, hambre, muerte y terror. Entonces, el mundo ya ha probado a través de la historia las ráfagas malignas del anticristo en los personajes que le han precedido. En su afán de grandeza y ávido de reconocimiento y gloria, al igual que han hecho los grandes emperadores de la tierra, el anticristo levantará estatuas en su honor y demandará ser honrado como si fuera Dios, dice la Escritura. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, y a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Apocalipsis 13, versículos 14 y 15. Esto nos recuerda el caso de Nabucodonosor, que mandó hacer una estatua de oro para que todo el mundo la adorase, so pena de ser echados en un horno de fuego ardiendo. Dice: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, de la arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Daniel 3, versículos 4 al 6. Pero el rey encontró oposición en los amigos de Daniel, los cuales se negaron a adorar la estatua. De esta misma forma encontrará también oposición el anticristo cuando aparezca. Y los protestantes tendrán el auxilio y el socorro de Dios, como fue el caso de estos tres valientes allá en Babilonia hace mucho tiempo. Finalmente, el anticristo representa a Satanás mismo como gobernante en la tierra. El poder que tiene el anticristo o bestia del mar le es conferido por el dragón, que es el diablo. Esta es la imitación que el diablo quiere hacer de Jesucristo. Así como Jesucristo dijo que no hablaba por su propia cuenta, sino que todo lo que decía era por mandato de su Padre, el anticristo no hablará por su propia cuenta,
sino que él será poseído demoníacamente por el propio Satanás para decir y hacer lo que él quiera. El poder manifestado por el anticristo entonces no será un poder humano, sino que será un poder sobrenatural que le será conferido por el diablo. Es por esto que el anticristo es acompañado por la bestia que surge de la tierra, el falso profeta que lo representa en lo religioso y que habla en su favor. El falso profeta será entonces el portavoz, o sea, la contraparte mágica, podríamos decir, del anticristo. Me parece vital que en este punto usted lea detenidamente el drama del anticristo tal y como nos lo presenta Apocalipsis 13, versículos 1 al 18. El anticristo será un ser malvado que se presentará como un típico político que procura parecer como alguien que está bien con Dios y con el diablo, bien con todo el mundo. Las garras de su poder lo abarcan todo, desde el poder religioso hasta el poder más bajo del crimen y la violencia. En principio, como hacen los políticos comunes, se escudará en su hipocresía y cinismo, muy elocuente por cierto, como lo hacen los políticos sagaces del día de hoy, pero luego se manifestará tal cual es, demostrando con grandes prodigios y señales engañosos o engañosas el poder satánico que lo estará acompañando desde el principio hasta el final. Después de su encono contra los santos de Dios durante el tiempo de la gran tribulación, el anticristo le declarará la guerra al Señor Jesucristo en la batalla de Armagedón, donde él será finalmente derrotado y lanzado junto con el falso profeta en el lago de fuego que es el propio infierno. Fíjese que más importante que saber quién será el anticristo es conocer las señales o características que lo pueden identificar. Quizá no podamos saber con anticipación quién será el anticristo, pero sí podemos saber cómo piensa y cómo se comporta. Esta es la razón por qué el Señor Jesús advirtió sobre falsos cristos en Mateo 24:24. Porque a través de la historia muchos personajes similares al anticristo se han levantado para intentar dañar a la iglesia. Pero los verdaderos creyentes los han podido identificar y rechazar. Creo que cuando el anticristo aparezca, los creyentes seremos capaces de identificarlo y rechazarlo. Ya estamos advertidos por la palabra de Dios sobre su proceder, sobre su manera de hablar y sobre su manera de pensar. Cosas estas que lo delatan ante los hijos de Dios. Aunque no sepamos ahora quién es el anticristo, no debemos preocuparnos por ello. Pues todo aquel que muestre las características del anticristo que se definen muy claramente en la Biblia, el creyente está en capacidad de poder identificarlo. Cuando ese personaje se manifieste tal cual es, todos los verdaderos creyentes lo podrán identificar sin problema alguno. La cuestión es mantenerse fiel a la verdad de Dios revelada en la Biblia, vivir en santidad y mantenerse a la expectativa siempre de rechazar con vehemencia todo tipo de error. Dios le bendiga.